Buenas tardes, nos encontramos aquí desde La Ceja, Antioquia, Colombia, en nuestro segundo episodio de Mostragro. Estamos aquí en Marcar Ganadería con un invitado muy especial que nos contactó para exponernos su experiencia, el señor Ricardo Bedoya. Recuerden que Mostragro quiere exponer y dar a conocer que cada empresa agropecuaria es un mundo diferente, pero aquí les vamos a mostrar una manera de cómo crear un negocio y una empresa. Bienvenido, Ricardo, a nuestro segundo episodio. Muchas gracias a los amigos de Mostralgo por brindarnos este espacio a nosotros los ganaderos dedicados a la empresa del campo, especialmente a la raza bovina Angus y Brangus, a Sebastián y a Carlos. Ojalá este espacio sirva para nutrir a las personas que están ávidas de datos, de información y poder intercambiar conocimiento, porque esto es una reciprocidad. Espero que sirva el programa este episodio número 2 para eso. Así es. Cuéntenos, ¿quién es Ricardo Bedoya y qué es Marcar Ganadería? Bueno, Ricardo Bedoya es el propietario de Marcar Ganadería, que fue fundada en el 2001, en el Río Negro, Antioquia. Hicimos luego una transición al Brangus a mediados del año 2008, suspendimos ese proceso en el 2012 y lo retomamos en el Brangus aproximadamente en el 2020. O sea, hoy nos dedicamos al Angus y al Brangus. Nosotros nos consideramos nuestro propio reto. No tenemos un norte, es como si navegáramos hacia el horizonte del mar, hacia la rayita. Entonces, la rayita nunca se acaba. Estamos siempre buscando cómo evolucionar, cómo crecer y vencer muchos obstáculos y obtener muchos logros. Bueno, nos contabas un día que dentro de los obstáculos y experiencias que has vivido, sabemos que el Angus y el Brangus son razas que están adaptadas más que todo al trópico alto. Pero Ricardo nos contaba una experiencia con un tema de topizadores que había comprado para una raza que no era necesario. ¿Cómo fue esa experiencia, Ricardo? Contarles un poquito acá del tema. Con raza pura empecé en el 2001, pero anteriormente tenía sociedades donde se cebaban animales y también había cría en los llanos orientales y en algunas fincas pequeñas de Córdoba y de Sucre y el sur de Bolívar, pero muy pequeñas. Las grandes comerciales estaban en esa zona. Pero después, en el 2001, nos dimos a la tarea de tener una propuesta de carne de muy buena calidad, como es el Angus, producida en muy corto tiempo, como es la raza, así se llama la raza líder. Entonces empezamos de ceros y un empleado que yo tenía, por tener un gesto conmigo, me regaló un topizador que compró en la plaza de mercado de Río Negro. Y lo más simpático es que nuestro veterinario de ese momento lo regañó diciéndole que había que adquirir un topizador mucho más sofisticado y que brindara más seguridad sanitaria en caso de tener que topizar los animales. Pero lo simpático y muy simpático, ¿cómo estaríamos de graduados en el Angus? Que el Angus no echa cachos y el Brangus tampoco lo debe echar. Entonces ese es mi referente para las personas y mi aliciente, que empezar es muy fácil, no es difícil, sino que hay que ir superando cosas. Pero que no vayan a comprar ningún topizador, ni mucho menos lo importen. Sí, así es. Qué bonita anécdota. Ricardo, ¿qué te ha enamorado del Angus? ¿Qué te ha enamorado de la raza? A ver, yo creo que, primero que todo, y quedó comprobado en la pandemia, que la humanidad o las personas que se dediquen a producir alimentos y alimentos especiales, alimentos transformados, o sea, ser eficiente, es lo que quisiera todo el mundo. Eso quiere un floricultor, eso quiere un agricultor, eso quiere el que produce leche, el que produce huevos, etc. Ser eficiente. Entonces, ¿qué me gustó? Me gustó que era una cosa que no estaba muy diseminada aquí en Colombia. A finales del siglo XIX llegó, por razones de violencia, por muchas cosas, desapareció. Sin embargo, se conservó parte de ese acto que trajo un señor Lara desde Escocia y trajo otros ganados británicos. Se conservó algo. Listo. Nuevamente, en los 70 hicieron una importación de Argentina y después en los 80 hicieron otra de Estados Unidos. Y bueno, entonces me gustó que eso, porque es una carne de mesa, es una carne de calidad, no es una carne comercial.
y donde vos viajes en el mundo vas a encontrar en un menú la carne discriminada, o sea, explícitamente dice Angus. Y es por algo, porque es muy buena. Entonces, yo quería aprovechar eso, porque hay otros proyectos y propuestas empresariales de ganadería que implican mucho sacrificio y mucho riesgo, que no debo decir aquí porque, por el contrario, sería desmoralizar a la gente. Antes valoro y aplaudo a los que insisten y persisten en otros procesos. A mí me dio por hacer Angus y me ha ido muy bien en los dos, profesionalmente y económicamente, obviamente con algunos altibajos en cierta época. Ahorita hablábamos de los puntos críticos en general, no en esta empresa, sino en general de todas las empresas agropecuarias, que era la capacitación del personal. Me parece importantísimo y nos contabas algunas anécdotas de capacitación de personal, en manos de quién ponemos las empresas en el sector agropecuario y la importancia que tienen. Desde mi punto de vista, y espero no herir susceptibilidades al gremio ganadero, es quizá el más atrasado de todos. ¿Por qué? Porque en avicultura hay un estándar de producción y la gente no se sale. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con esos parámetros por disciplina empresarial. Allá un gramo mal usado multiplicado por 50.000, 100.000 aves es un poco de plata. ¿Listo? En consumo de comida. Y eso se refleja obviamente en el producto que es, digamos, en este caso, un huevo o la carne de pollo o de gallina. Y pasa lo mismo con el cerdo. Si nosotros los ganaderos manejamos esos mismos parámetros con esa rigurosidad que se debe manejar en rotaciones, en estudios de suelos, en la fundamentación que debe existir, en la fertilización, en la fumigación. Cuando digo trabajamos, es todo el equipo de trabajo. Entonces, uno tiene que capacitar su personal. Si no capacitas el personal, estás andando en un carro que necesita 4 ruedas con 3 ruedas buenas y una desinflada. Entonces, no te rinde, no vas a la velocidad que vas. Entonces, lo primero que hay que hacer es capacitar el personal, enseñarle al personal, incentivar el personal con bonificaciones de acuerdo a los logros. Hay muchos logros, ¿cierto? Puede ser un incentivo de días de descanso, puede ser un incentivo económico, etcétera, etcétera. Como se hace inclusive en proyectos de porcicultura, que yo fui porcicultor, y es de acuerdo a los nacimientos que tenga una cerda, ¿cierto? Si tiene más de 11, se le incentiva con el 12avo y con el 13avo. Así es. Es un ejemplo. Que entre otras cosas, lo que hace el equipo de trabajo y el conjunto en general es que Marcar Ganadería esté donde esté, gracias al equipo de trabajo, gracias a las capacitaciones. Por lo menos nos contabas que muchas veces has quedado como mejor criador y expositor en muchas ferias. Y Ricardo es una persona que se abre al mundo. Él le gusta visitar ganaderías en Argentina, ganaderías en Estados Unidos y traerlo mejor e implementarlo mejor para vender un producto que sea de muy buena calidad. ¿Qué productos? La venta de toros, la venta de semen, la venta de embriones, terneras. Entonces yo creo que todo el conjunto del equipo de trabajo, la ubicación, la genética y la inversión que nosotros hagamos, todo esto va a llevar a que la empresa sea exitosa. Sebastián, es que es muy sencillo. No se puede mirar el crecimiento cuando se hace de manera académica o de capacitación como un gasto. Eso es una inversión que después se le devuelve a uno. Y aprovecho esta oportunidad para hacer un reconocimiento a mi equipo de trabajo, a mi gran equipo de trabajo, que es que estos logros son compartidos. Con Lice García, con Alonso Caicedo, cada uno nos dedicamos en diferentes áreas de la finca. Alonso es el hombre de campo, el que conoce las vacas con sus caprichos, con sus cosas. Lisset está en la mitad de que, por ejemplo, yo me dedico a la programación con ellos también, estudio los toros y Lisset maneja los datos, ¿ya? Entonces los tres hacemos un gran equipo, nos escuchamos, discutimos también, porque son discusiones enriquecedoras, pero que nos permiten estar donde estamos. Y que ya no estamos satisfechos porque vienen otros logros. Ahora que decías de lo mejor creador y mejor expositor, Agrodes pues cada 2 años. Desde el 2009 venimos siendo mejores expositores. O sea, 2009, 2011, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Y mejores criadores desde el 13. Y mejores criadores y expositores en las 7 versiones que ha habido de Expoternero. Eso dice mucho. Yo más que
lo miro es como un reconocimiento a que sí somos capaces, todos los que estamos en este cuento y todos los que se propongan eso son capaces de hacer eso. Ricardo, entonces, hablando un poquito más del tema de los empleados, ahorita nos contabas que aprendiste a delegar, o sea, que una de tus cualidades es delegar. ¿Cómo invitarías a esos ganaderos que estamos tan cerrados en el tema de que todo lo hacemos nosotros, que todo tratamos de controlarlo todo, a que deleguen un poco más y que vuelvan más la finca ganadera una empresa ganadera? ¿Cómo lograrías como convencer a esa gente, a esos ganaderos? Yo creo que la vida está llena de señales, ¿cierto? Y eso se llama, interpretar esas señales se llama sentido común. Yo tengo un carro, si el carro se me vara, yo posiblemente lo pueda arreglar, pero no tenga tiempo. O tengo tiempo, pues no me quiero ensuciar las manos de grasa, para eso hay un taller. Listo. Y podría tener gasolina en la casa para no tener que estar yendo al estacionamiento, entonces yo tanquearía, pero tampoco sería como seguro, por ejemplo. Entonces, interpretando esas señales y haciendo uso del sentido común, hay profesionales que se dedican a asistir y a prestar servicios outsourcing. Un ingeniero agrónomo, un nutricionista, un podólogo, un experto en transferencia de embriones, un experto en manejar reproductores machos. Entonces nosotros tenemos ese tipo de acompañamiento, tenemos incorporados a nuestra empresa servicios de outsourcing de todos los profesionales que en su caso necesitemos. Y eso se diseminaría o se aplicaría en otras serie de cosas. O sea, aquí estamos rodeados de profesionales, pero cada uno tiene una especialización. Entonces, ustedes que son zootecnistas y veterinarios podrán entender la respuesta. Entonces, yo no me puedo entregarle a un solo veterinario que maneja reproducción un tema de podología. Total. Puede entenderlo y posiblemente pueda solucionarlo, pero yo es que a las posibilidades no le juego. Yo voy a solucionar un problema. Al experto. Esa es mi respuesta y mi invitación a que los ganaderos tienen la oportunidad de contratar a profesionales que trabajan outsourcing y que prestan servicios y muchas veces inclusive lo hacen hasta control remoto, porque para un ingeniero algo lo manda de los estudios de suelos, ¿para qué lo va a hacer ir a la tierra? Pues, ahora, si usted de pereza le hace el estudio de suelos a 1 metro cuadrado, el que está cometiendo el error es usted. Si tiene 400 hectáreas donde se lo requiera el ingeniero agrónomo. Perfecto. Muchas veces los ganaderos, por ahorrarse costos, creen que algo, pues mejor dicho, como dice el dicho, lo barato sale caro. Claro. Entonces hay que hacer una buena inversión, una buena capacitación y contratar a los mejores. Si uno quiere ser el mejor, debe contratar a los mejores. Lo que pasa es que muchas veces el tema de ganaderías y empresas agropecuarias requieren de mucha inversión y comenzar no es fácil, pero por eso estamos aquí con este gran invitado que nos inspira a ser mejores. Yo te quería preguntar, Ricardo, del todos los factores del conjunto de negocios, ¿cuál es el más representativo entre venta de semen, venta de embriones, venta de novillas? ¿Cuál es el que más se mueve? Bueno, yo creo que esa respuesta sirve para tu comentario anterior y para eso. A ver, es que hablamos ahora de gasto y de inversión, que es muy diferente. Y hablar de precio y de valor es otra cosa muy diferente. Hay gente que busca precios, pero no busca valores. Entonces, aquí va la respuesta. Si una persona tiene un hato ganadero grande y quiere producir receptoras y viene a comprar, como ha sucedido, especialmente con gente del Bajo Cauca y el Magdalena Medio, y de los llanos, pues casi toda Colombia, yo porque lo voy a distraer, por no usar una palabra más pesada, pretendiendo venderle semen cuando se puede llevar un reproductor. O sea, para mí me hace un favor enorme si me compra 1.500 dosis, pero yo me prefiero venderle el toro para que él en su momento, si de esas 1.500 dosis, la vaca no fue, o las hembras no fueron receptivas a la inseminación, use el toro. Entonces ahí lleva un refuerzo. Porque como lo decíamos ahora en una conversación aquí fuera de micrófonos, el que más sabe de vaca es el toro. Entonces, yo creo que es una venta garantizada. Lo importante no es vender una vez, sino vender 2 veces. Entonces, si la persona a veces dice, no sé cómo manejar el toro, no tengo con quién, nosotros tenemos protocolos, tenemos acompañamiento, tenemos un servicio por venta, pero garantizo más preñeces si el animal si el cliente se lleva el toro. Mucho mejor que el cliente se lleva el toro. Y en su defecto, si quiere hacer un pie de cría, pues que lleve un buen número de hembras y que lleve alguna donante. Exacto, y creo que Sebas Morales aquí ha tenido una experiencia muy buena
con el tema de los toros. Sebas, contarle un poquito de las experiencias que has tenido en Magdalena Medio usando los toros de acá de Marcar Ganadería. Yo creo que el Angus, pues hablando, todas las razas tienen sus bondades y sus virtudes y no hay la raza perfecta. Pero creo que el Angus ha perdurado en el tiempo y no ha pasado de moda como ha pasado con muchas otras razas. Y lo hablábamos ahorita, lo de darle el valor agregado a nuestra producción. Creo que es demasiado importante darle un valor agregado a lo que estamos produciendo. ¿Para qué? Para no depender de monopolios, para no depender de gente que ponga precio, quite precio, según una conveniencia. Si nosotros le damos valor agregado, por ejemplo, usando la raza Angus, no vamos a depender de otros factores externos o de intereses personales en específico. Hablarnos un poquito sobre eso, sobre tu opinión de darle el valor agregado, ya sea de la raza Angus o de cualquier otra raza. Bueno, el valor agregado comienza por usted identificar el potencial que tiene en su ganado. Dos vacas no son iguales. Hay una vaca que tiene facilidad de parto y hay otra que tiene facilidad de engorde. O hay una que tiene facilidad de parto y facilidad de engorde y la otra no tiene facilidad de engorde. Entonces, ¿para qué te sirve la que no tiene facilidad de engorde? Para programar un toro con un toro que te dé facilidad de engorde. Entonces, antes había una cosa que llamaba índices, antes no, todavía, índices esperados de progenie, o DEPS. Pero de la agricultura y de los proyectos de producción de leche o de ganadería de leche se trajo la genómica, que se llama Haplotype. Entonces yo busco, identificando mis vacas, cuál es el toro que mejor liga. Aquí estamos hablando de producción, de ser animales eficientes, porque es que en una ganadería grande no queda, pues homogeneizar es lo ideal, en estatura, en estados reproductivos, en edades, usted tiene que compartimentar porque estas vacas dentro de 2 años las va a sacar porque cumplen, entonces ya estoy levantando estas 2 terneras, la precocidad sexual del Angus es de los pocos que tiene, entiéndase precocidad porque naturalmente viene así, porque en otras razas retan esos animales y se les acaba la vida reproductiva más cortico, pues los retan y bueno, no puedo hablar de otras razas y mucho menos descalificar porque quedaría mal, porque hay gente que maneja muy bien otras razas y son absolutamente eficientes y rentables también. En el caso del Angus, entonces uno hace un estudio genómico o de DEPS y busca qué toro lo mejora esa vaca. Listo. Hay que tener en cuenta también que la naturaleza modifica el individuo, ¿cierto? O a cualquier especie viva. Pero en eso también hemos acertado. Entonces, nosotros tenemos como herramienta principal la genómica, obviamente, y los datos de los DEPS. Te hago una pregunta, Ricardo. Ahorita hablabas de la diferenciación de la carne en una carta en un restaurante, por ejemplo. Quiero que le contes, pues, como a la audiencia, qué tan importante es eso y por qué podemos ver una oportunidad para que la gente le dé ganas de meterse en el negocio del Angus o de meterse en el cruce, que se den cuenta cuánto importamos de carne, cuánto consumimos en Colombia, cuánto falta. Yo quiero que nos contes un poquito de eso. Bueno, las razas taurinas, las razas europeas o británicas, tienen una facilidad de engorde pues, sobresaliente o muy llamativa. Eso es una característica de muchas características que tiene la Aberdeen Angus. Yo estoy enfocado en el Aberdeen Angus, pero cuando hablo de Aberdeen Angus no estoy abandonando para nada el Brangus, porque el Brahman es una raza importantísima, más en nuestro territorio colombiano, que tiene diferentes, o los techos son bajos, son trópicos bajos, entonces allá es donde está enfocado el Angus, a hacer un matrimonio, una relación, o una alianza, o un cruce con el Brahman. Entonces, me excusan si no hago alusión al Brahman, es para no repetir lo uno y lo otro, ¿cierto? Entonces, en el Brangus se pretende traer lo bueno del Angus y lo bueno del Brahman. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Angus? Características organolépticas o gustativas. ¿Por qué? Porque las da el marmoreo. El marmoreo es la filtración de grasa que hay intramuscular, ¿cierto? Y con unas características de palatabilidad. Solamente se pueden obtener probándolas. Permítame el catálogo, por favor, que está en la mitad. Lo voy a leer porque pues, me considero más serio el apoyo que tengo acá.
Los rasgos de canal son terneza. ¿Cuál es la terneza? La resistencia que hace el corte o el músculo al momento de trozarla, de cortarla, de volverla pues de tamaño normal para la boca. La terneza no muchas veces va asociada a la grasa, que es un error. La grasa tiene muchas características, inclusive para transportarla. Cuando un animal tiene buena grasa intramuscular, en el transporte que se hace, por ejemplo, de Argentina a la China o de Colombia hacia otros países, esa grasa hace que la carne, entre comillas, siga viva, o sea, se sigue alimentando de la grasa, porque la grasa es alimento para el animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la terneza? Que el Angus, en su mayoría de componentes genéticos, tiene calpaína y calpastatina, que es el que le da la terneza, que no existen como existe, o sea, sí existen otras razas, pero no en esa cantidad que existen en el Angus. Tenemos el marmoreo, que ya hablamos, marmoreo, se puede decir de las dos maneras. Tenemos área de ojo de lomo. Ahí es donde se determina la filtración que tiene de grasa el animal, todo el resto de los cortes. Espesor de grasa, para lo que yo estoy diciendo, para comer y para transportar. Perfecto. En contenedores, en frigoríficos, etc. Y el peso al canal caliente, que es lo que se considera el rendimiento. O sea, el rendimiento es muy importante porque hay más optimización del producto, o sea, del individuo, del ejemplar o del animal que se sacrifica, que se estima que tiene que ser mínimo de 53%. Así que es, es muy ¿no? bueno. Y hablar también de la ventaja que tenemos en Colombia, que Colombia es un país muy favorecido, que podemos producir carne a base de pasto, sal y agua. No requerimos de feedlots o de estabulaciones que hacen en otros lugares para producir carne de calidad. Y ahora Colombia tiene aproximadamente 18 mercados a los que le está vendiendo carne, sea en pie, en canal. La exportación de ganado pues, hacia el Medio Oriente cada vez es más apetecida porque les ha ido bien. Ahora hay posibilidad de entrar a Estados Unidos el año entrante, entonces los ganaderos deben ver la oportunidad que hay tan grande de poder exportar carne y de valorar la carne que se produce naturalmente. Nada de esos sintéticos ni de esas cosas que están creando o desmeritando la carne realmente natural. ¿Qué piensa Ricardo sobre el tema de las exportaciones de carne y la oportunidad pues, que tiene Colombia en esos nuevos mercados que quiere conquistar? Sobre todo porque Estados Unidos creería que si le abre las puertas a Colombia, se abren otras puertas, porque Estados Unidos es un referente muy importante a nivel mundial. ¿Qué opinas ahí con el tema de exportaciones? Pues, la respuesta la voy a decir desde el punto de vista, a ver, en lo que avanzo encuentro cosas positivas y algunas cosas que corregir. Hay que estandarizar para no hacer un daño en el mercado local. En algunas partes se hace daño, no en todas partes. Y hay respuestas, pues para eso hay sustitutos. Si la carne está costosa, pues la carne bovina, entonces coma pollo, ¿listo? O coma cerdo, por ejemplo. Pero yo creo que si se hace con juicio las exportaciones y no acabando con el nicho de hembras que hay, yo creo que podríamos exportar. Lo que pasa es que este país tiene muchas complejidades sociales y hay que entrar en un tema político que no quiero abordar. Entonces, si el país tuviera una tranquilidad y un orden público diferente, podríamos exportar a 18, a 24, a 30 países, pero hay zonas que son muy golpeadas por el orden público y por muchas cosas también. Por ejemplo, mire lo que pasó en Villavicencio, se cayó un puente principal, eso afecta a los productores, a los consumidores. Entonces ese tipo de situaciones climáticas, estructurales, de orden público, afectan el mercado y afectan muchas cosas. Sí, es que todo el mundo ve la carne en la mesa, pero no ve la realidad en el campo. No se da cuenta de lo que hay Sí, detrás. entonces yo estoy de acuerdo con las exportaciones. Obviamente, un productor obtiene un valor agregado superior, pues que le pagan en dólares. ¿Cómo va a decir uno que no se merece eso? Claro que sí. Y lo que hablábamos, Ricardo, de nosotros hacer algo diferente para llegar a esos mercados, darle un valor agregado al producto que vamos a sacar, haciendo mejoramiento genético, siendo más productivos con la reproducción, para poder lograr ese tipo o esos mercados, porque si no nos quedamos en lo mismo y nos quedamos quejándonos o que no tenemos un precio de la carne y esto, pero no hacemos nada para cambiar eso. Ahora,
quiero agregar también algo muy importante y es el momento de reconocerlo. Cuando hablo del Angus, no estoy despreciando para nada los otros productores de carne, porque la carne es buena también. Aquí se produce carne muy buena y otras razas. El Brahman, pues aquí la carne que se come, por ejemplo, en Medellín, en los restaurantes buenos, o hasta no buenos, porque es que es bueno, es que es más famoso, y hay unos que no son famosos y se come carne muy buena. Y estoy casi seguro que no es Angus, es Brahman, y de muy buena calidad. Ricardo, una pregunta. Si pudieras poner a Colombia en un puesto de acuerdo al Angus, ¿en qué puesto lo pondrías en el mundo? En este momento en la República Checa se está celebrando el World Angus Secretariat. Ese es el Secretariado Mundial de Angus. Cada 2 años se reúnen para intercambiar avances que hay, como en la genómica, como en la alimentación, en fin, como posicionamiento del mercado. Cada país cree que tiene lo mejor. No voy a decir nombres propios, porque a raíz de una no desagradable experiencia, de una no buena experiencia, los productores de América o de Sudamérica nos dimos a la tarea de crear un grupo que se llama COLAPA, Confederación Latinoamericana de Países Productores de Angus, porque desde el otro lado del continente desconocían las bondades, las fortalezas y los avances del Angus en Latinoamérica. ¿Cómo se le ocurre a otros países pensar que en Argentina no hay buena carne? O que Brasil no es un productor de carne bovina cruzada o no cruzada. Era tal, digamos, la soberbia, entre comillas, que llegar a ese punto no era fácil. Entonces, en un secretariado en el 2019 o 2017, no me acuerdo, en Uruguay, escogiendo cuál era el país que seguiría para ese secretariado, nosotros los latinoamericanos queríamos que fuera Brasil. Y fue tan extraño que se le dieron a la República Checa, que él se lo merece también, pero no por encima de Brasil. Es que allá escasamente hay 800.000 cabezas de ganado. Eso es increíble. Claro. Si queremos promocionar el consumo de proteína animal bovina, ¿cómo se lo van a dar a un país así? Entonces ahí esas son unas cosas que uno no entiende. Y no estamos hablando de Colombia, eso es macondiano. Ahora sí se lo dieron a Brasil, pero en el 2027. Porque así como Estados Unidos avanza y tiene muchas cosas, que fue el primero que certificó el Angus, y a raíz de eso los escoceses les dio por certificar su carne, que eso es válido, porque eso tiene unos requerimientos. No comparto, por ejemplo, el Certified Angus Beef no sacrifica animales de manto rojo o colorado, como le dicen en la, no entiendo, eso lo tienen que eliminar. Pero mientras sigan dando Angus negro, pues bueno, seguimos cambiando, pero deberían de incorporar eso. Entonces, eso son casos que uno no entiende. Entonces, ¿en qué nivel está Colombia? Cada país produce valga la redundancia, su propio producto de acuerdo a sus capacidades, a sus necesidades y al reconocimiento que tenga en los valores. Entonces, Colombia estaría en un nivel muy alto, pero las tierras que se dedicaban a producir Angus son tierras muy cercanas a los centros urbanos, y esos centros urbanos se han vuelto precisamente centros urbanos. O sea, el crecimiento de las urbanizaciones y todo ha crecido y ha desplazado un poco digamos, de productores y proveedores de carne de Angus. Claro. Aquí nos lleva a una pregunta que yo también quería hacer ahorita. ¿Cómo integras eso de los centros urbanos y de tus ubicaciones de donde has tenido la ganadería con la finca raíz o propiedad raíz? Porque eso también va a inspirar a otras personas a que tienen poca área o que no saben qué hacer con un área determinada de producir y de montar una empresa agropecuaria. Bueno, lo voy a responder con una vivencia personal, y es cuando yo estaba en el otro establecimiento, Antioquia, el Oriente, estaba viviendo un tema de orden público complicado. Había acabado de salir de una guerra, entre comillas, o sin comillas, porque para uno fue guerra, otros se fueron, entonces no vieron la guerra. Después vino el tema de orden público con los movimientos al margen de la ley subversivos, donde el Oriente antioqueño, usted subía solamente al aeropuerto, no podía desplazarse a donde estamos hoy en este momento. Entonces aprovechamos pues, un grupo, y finalmente yo me quedé y adquirimos una tierra, pero con fines inmobiliarios. Pero el desarrollo era muy lento porque había que esperar a que los planes de ordenamiento territorial que permitirían desarrollo inmobiliario no llegaban. Entonces ahí fue donde empecé con Angus por accidente, porque el veterinario que antes me manejaba unas vaquitas de leche me dijo que la leche no era en esa escala tan rentable
y que había que hacer una incorporación de otras cosas como porcícola o avícola para poder fertilizar, porque los fertilizantes eran muy caros. Entonces empecé con el Angus, pero mi primera inquietud fue inmobiliaria, no fue ganadera. Y ahí es donde me quedé ya, como se dice vulgarmente, enamorado del Angus y nuevamente la ganadería pura, que es una carrera complicada, no es fácil. Pero la parte inmobiliaria, a ver, las ganaderías, para manejar ganado puro, llámese Brahman, o llámese Angus, o llámese Simmental, o llámese Blonde Aquitania, uno es imposible que tenga 400 animales puros, buenos. Yo creo que uno juntar 30 y los otros los va a ir haciendo de acuerdo a cómo los programe. Entonces las tierras más pequeñas están más cerca de las ciudades. Con seguridad van a llegar los desarrollos urbanos allá. ¿Qué importancia le das a esos datos genéticos? Toda la del mundo, porque sé que no es fácil. Toda la del mundo. Es que hacer genética es muy complicado. Pero, ojo, si uno se rodea bien, ¿y qué rodearse bien? Buscar la persona que te asesore, ser muy juicioso, pues si otros lo hacen bien, uno también lo hace bien. Pues tenemos ejemplos de países latinoamericanos. Paraguay ha avanzado mucho en el tema del Brahman, del Brangus. Pues Brasil se sale de todo con Argentina, Uruguay. Uruguay por cada habitante tiene 4 animales. Son 3 millones de habitantes y tiene 12 millones de cabezas. Es porque el campo sí se justifica y es rentable y es calidad de vida. Eso es lo que hay que hacer y invitar a los jóvenes, a las futuras generaciones a que se enamoren más del campo, crear conciencia de que el alimento sale del campo. En pandemia nos dimos cuenta de que podemos vivir El campo no puede sin vehículos, sin el celular, sin todo, pero necesitamos la comida sí o sí para poder sobrevivir. Y quiero contarles que Marcar Ganadería siempre tiene las puertas abiertas para estudiantes, para ganaderos, para inversionistas o gente que esté interesada en invertir en este tipo de negocio. Aquí siempre tienen las puertas abiertas y hacen unos días de campo muy especiales porque se capacitan en muchos ámbitos. Contanos, por favor, Ricardo, un poquito de en qué consisten los días de campo que se realizan acá en la ganadería. Bueno, cuando estábamos en el tablazo, había una cancha de fútbol, así, y llegaba la policía y el ejército, jugaban fútbol, después llegaban los estudiantes y empezaban a preguntar. Y no solamente eso, sino que ya en las escuelas de la región hacían paseos, niños, y lo mismo. Entonces dije yo, aquí hay avidez de conocimiento y de expandir a los jóvenes, a la gente que viene, a la generación que viene atrás, de compartirles todo eso. Entonces, primero que todo, hablar de la raza que produce la mejor carne del mundo y no tener asado es un contrasentido. Uno hablando de comida 8 horas y comiendo papitas, pues no tiene sentido. Entonces, incorporamos a los días de campo asado Angus, carne importada Angus, local e importada. Había que, digamos, darle la oportunidad a la gente que conociera las dos cosas, hasta dónde podría llegar. Y ya sí nos fuimos concentrando en los estudiantes que estudiaban carreras afines al campo, ¿cierto? Desde ingenieros agrónomos, zootecnistas, veterinarios, etcétera, etcétera. Y obviamente a las personas que ya tenían empresas ganaderas. Hoy lo estamos compartimentando. Lo que yo llamo la gente afín al campo, que se le dice cariñosamente, no despectivamente, farándula, y los que ya sí son empresarios del campo, porque a veces no hay oportunidad de hacer estos conversatorios que tenemos, porque a veces hay interrupciones, porque hay gente que quiere tomarse la foto con el campeón o con la campeona o quiere saber una serie de datos. Entonces, en un principio tenemos 4 días de campo, ya tenemos 2 días de campo al año. Es suficiente y nos visitan, pues las pueden ver en YouTube. En YouTube buscan días de campo Marcar. ¿Tenemos algún día de campo programado en segundo semestre? ¿Qué fecha? Fecha Sebastián, tentativa. nosotros presupuestamos todo antes de que empiece el año. O sea, desde ya estamos presupuestando el 2024 con un evento que se llama Expo Ternero, que se hace en la sede de Ardecilla, en el Tablacito, y una posible subasta. Digo posible de acuerdo a lo que haya, porque ¿qué pasa? En este momento es tanto la avidez del producto Brangus y Angus que nosotros en nuestras redes sociales ya hay más compradores que vendedores, no hay producto. Y los llanos orientales
que es el 50%, o es más pues, del territorio colombiano, está creciendo enormemente. Entonces, los llanos orientales es capaz de hacer, de comprar todo el producto que haya nacional. Y Bogotá es capaz de comerse toda la carne bovina que produce Colombia. Claro. ¿Listo? Entonces, tenemos programado para lo que queda del año un posible día de campo en noviembre, pero con fines académicos. ¿Por qué? Porque los éxitos ahora en Agroexpo, y aprovecho la oportunidad, fueron sorprendentes. Y fueron tan sorprendentes que nos desocuparon, nos dejaron sin nómina. Entonces tenemos es un kinder y uno que otro animal destacado que sí no lo quisimos vender porque no podemos acabar con la gallina de los huevos de oro. Entonces, pues próximamente publicaremos ¿cuál día va a ser? Mire, a ver, Carlos, ya aproveche y compra unos terneritos aquí ahorita y nos los llevamos. Ahorita nos Mira, los a ver llevamos. qué- Aprovecho para que estábamos hablando de los jóvenes. Yo quiero, Ricardo, que le recomendes a esos jóvenes que están empezando en ganaderías, que le des unos consejos y que les des un ánimo y un empujón para que se metan en esto y que se den cuenta que el agro paga y que el agro es rentable, que no solamente el influencer pues el constructor o cualquier, quiero que le contes y que les des una recomendación a ellos para que no desistan y que sigan adelante. Bueno, no es fácil aconsejar porque es que cada persona necesita ciertas palabras, ¿cierto? De pronto hay gente que con 2 palabras es suficiente, que diga ánimo, para adelante, no desfallezca. Pan. Lo primero que todo es que el que produzca alimentos tiene garantizado un ingreso, cualquier tipo de alimento. Listo. Nosotros por naturaleza somos carnívoros, los latinos, los americanos, los suramericanos, los colombianos. De hecho, mucha gente, si no tiene carne en el plato, no considera que almorzó o que comió. Si no tiene carne, tiene que tener alguna cosa. Lo que le dicen en algunas regiones, simpáticamente, la liga, ¿cierto? Entonces, producir alimentos es rentable. ¿Qué hay que tener? Hay que tener aptitud y actitud, fuerza de voluntad y no desfallecer, porque toda actividad tiene épocas difíciles. El único que no siente necesidades o no pasa por altibajos en el tema laboral es el que depende de otro, pero también depender lo está diciendo todo, porque el otro puede en algún momento cambiar de actividad y ahí se va uno, pues, por sustracción de materia. Entonces, yo creo que hay que invitar a los jóvenes, a todos los jóvenes, inclusive a profesionales que se dedican a otra actividad, como existe en Argentina, como existe en Estados Unidos, como existe en Brasil. Hay proyectos asociativos ya con aguacate, hay proyectos asociativos con lecherías, hay proyectos asociativos con ganaderías, que necesariamente usted simplemente es un socio, como una empresa. Entonces, un joven tiene la oportunidad hoy en día que muchos no tenían. Las redes sociales, la tecnología, los computadores, etcétera, la inteligencia artificial. Claro. Sí, entonces, Así es. que es un profesor que uno no cuenta con él, pero ahí lo tiene. Ricardo, no es misterio que Marcar es un referente en la ganadería, tanto en el Angus, Brangus, como en todas las razas. ¿Cuál ha sido el éxito? ¿Cuál ha sido eso que te ha catapultado y que ha puesto la empresa donde la tienes? Aptitud. O sea, uno tiene que tener una predisposición a que eso que va a emprender es lo que lo va a satisfacer a uno y estar preparado para épocas difíciles, ¿cierto? Inviernos, precios. Por ejemplo, el año pasado y este fue fatal, todo subió, el fertilizante subió enormemente por la guerra, dicen que de Ucrania, los venenos también subieron, la mano de obra subió el salario mínimo del 16%, eso no estaba presupuestado. Entonces uno tiene que estar preparado, ¿cierto? Entonces, pero no tiene que atacar abajo, ni tampoco atacar arriba. ¿Qué es abajo? A su equipo que trabaja, a sus empleados. Es buscar cómo usted compensa con el precio y convencer a la persona de que no está haciendo un gasto, sino una inversión. Tiene que tener una capacidad de venta, pues digo, coincidir con lo que quiere la persona y no decirle que eso vale eso porque así, sino acompañarlo con argumentos. Entonces, actitud, fuerza de voluntad, disciplina y sentido común, que es el más importante de todos. Entonces, he tenido sentido común, pues hemos tenido, porque es un equipo, en tener, todos los veterinarios que están conmigo no llevan menos de 10 años. Eso dice mucho, la estabilidad laboral. Mi equipo de trabajo también tiene casi 15 años. Eso dice mucho.
Porque si uno está para acá y para allá y para allá y para acá, eso también puede generarle algunos curvas de descenso que no son buenas. Entonces, no hemos sido muy constantes y muy perseverantes y con mucha confianza y optimismo, pues, que es lo más importante. Así es, que no se vuelva un negocio como moda, como que hoy tengo aguacate, no, ya está dando los arándanos o no, ya vamos a sembrar cacao, vamos a sembrar lulo, entonces si uno no es constante en lo que está, pues no va a ser exitoso. Y yo creo que aquí el Angus y el Brangus llegó para quedarse, para persistir, lo que decías ahorita, que es una marca, pues, indiscutiblemente en todos los restaurantes el Angus y el Brangus es una marca. Yo quiero saber cómo el Angus y el Brangus colombiano puede llegar a otros países, aquí cercanos. ¿A qué países le has vendido toros o semen o novillas o qué prospectos hay a futuro? Aquí hubo un toro icónico que se llamó Marco por marcar. Lo compró un señor ecuatoriano y lo tuvo aquí en un centro genético y llevó mucho semen para Ecuador. Y en una visita de unos peruanos a Ecuador se enamoraron del Angus y se enamoraron del toro. Entonces, para no enfocarse con una sola producción de un toro, que es una colonia de alemanes que llegó a Perú a mediados del siglo XX, vinieron y compraron animales y se los llevaron para Perú. No se ha vendido a otros países porque el tema sanitario es complicado, muy complicado. Y entre otras cosas, muy arcaico también, porque si se exportan animales en pie para otros países no va a poder exportar para... Estamos muy atrasados en estamos eso. muy atrasados. Yo creo que eso tiene que ver más con unas políticas anticuadas que hay. Así es, yo veía en estos días como una grabación, una conferencia de Fedegan, donde hablan el tema de exportación de ganado. Hay una gran oportunidad de exportar hembras, pero por si no lo sabían, la única posibilidad de exportar hembras a otros países es que las hembras tengan registro. Eso también con el fin de no acabar con la retención de vientres, porque Sí. a veces la gente por plata pues vende las Vende lo vacas que sea. y no les importa. Entonces yo creo que ahí para los ganaderos de razas puras, sea el Brahman, el Angus, el Brangus, lo que sea, hay una gran oportunidad y muy bueno que Colombia esté preparado para cuando llegue ese momento tener una buena oferta. Sí, ese tipo de propuesta es muy interesante, pero es desanimante, porque cuando uno empieza a hacer trámites, empieza a encontrar obstáculos. Entonces, pero tengo entendido que algunas personas, algunos inversionistas venezolanos y ecuatorianos, han llevado mucho material genético de Colombia, no solamente Angus o Brangus, mucho, sino también de otras razas. Inclusive se habla de que hay mucho Brahman en Brasil que es de origen colombiano. Y de hecho se ven los remates, porque ha habido remates de ganadería muy famosos acá, como el Cucharo o el Cúcharo, donde ha habido asistencia de 11 países. ¿Ya? Tanto así que ellos se vieron obligados a abrir un centro genético en México por el tema del impedimento. Entonces, pues lo que yo he recogido es eso, de que hay mucha genética de marcar en otros países. ¿Ya? Así es. Y entre el cruce de Bos Indicus y Bos Taurus, el Angus, pues el Bos Indicus, hablamos aquí lo más común, el Brahman, el Nelore. El Bos Taurus, el Angus y otras razas, pues. ¿Cuál sería la mejor opción para cruzar desde tu punto de vista, desde tu opinión? ¿Preferirías el Nelore o el Brahman para cruzar con el Angus? Me va a hacer matar usted aquí de los bramistas, porque yo tengo confianza en los resultados que ha dado el Brahman. Sí. ¿Cómo va a discutir eso? Pero valdría la pena hacerlo con el Nelore, que es una raza pura, y que para mí es el Angus Indicus, porque me decía a mí un señor muy simpático y hace mucho tiempo que uno tiene 100 vacas Nelore y que pasa un toro Nelore en un camión y que las preña todas. Esa es la fertilidad que tiene el Nelore. Y tiene muchas características similares al Angus. La única que fue la que, digamos, por la cual nunca se usó era la docilidad. Pero hoy se está trabajando en genómica en buscar la docilidad. Porque sí tiene que ver mucho con la producción y la reproducción. Una vaca arisca, pues no la preña nadie, pues sí. Entonces, es complicado. A no ser de que sean condiciones semisalvajes. Ya. Pues, Carlos, ¿cuál preferiría, el Nelore o el Brahman? Yo me voy mucho más también por el Nelore. Me gusta
Me gusta esa combinación y más porque lo he visto mucho en Brasil. Y Brasil nos lleva mucho tiempo en datos y en tema pues, de información. Precisamente es que te quería hacer una pregunta acerca de eso y es... Espérate, Carlos, qué pena. ¿Y Sebas cuál prefiere? ¿El Nelore o el Brahman? Yo me voy por el Brahman. Yo me voy por el Brahman, es una raza... ¿Por qué? Porque digamos que el Nelore es indiscutible los datos que tiene, ¿cierto? Tiene unos datos, pues la recopilación de datos que hacen en Brasil es impresionante y es lo ideal. Pero no quiere decir que por eso sea mejor o peor que el Brahman. Podemos hacerlo con el Brahman. Entonces, por Medio de alguna... selección. Eso, entonces podemos presionar el Brahman nosotros acá y trabajar un buen Brahman. No quiere decir que porque no recopilemos información el Brahman no sea la raza, pero yo soy brahmista. Muy buen punto. Es que si no hay presión de selección y no hay datos, no se puede llegar a Así es. ser Baja puntos, competitivo. es a lo ser que yo digo competitivo. por eso mismo. Tiene que ser competitivo. Todo es datos. Todo es datos. Todo es datos. Ricardo, una pregunta. Precisamente esto de las razas y de las mezclas. Contarles a la gente, porque la gente tiene un concepto de que el Angus solo da en tierra fría. Y solo está en tierra fría y se adapta solamente a tierra fría y no se puede nada más. Entonces, te quería hacer una pregunta. Era que le contaras en casos de éxito, de adaptabilidad en trópico bajo del Angus. Porque conozco varios, o sea, conozco fincas donde ya tienen toros trabajando, donde simplemente tienen toros colectando, pero que es en fresco, entonces el índice de preñez es mucho más alto. Entonces, ¿cómo quitar ese paradigma que tiene la gente sobre el Angus? A ver, yo insisto y vuelvo y digo, si hay disciplina y hay acompañamiento, hay mejores resultados. Y posiblemente resultados garantizados. Nosotros tenemos un protocolo de adaptación nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros hicimos el protocolo de adaptación para una persona de campo que no haya tenido la oportunidad de ir a una universidad. Yo, ¿por qué le digo a un mayordomo o a un peón de campo ectoparásitos? Le digo garrapatas, hermano, porque es que llega un veterinario a hablarle en un idioma sofisticado y el tipo lo oye, pero no lo escucha. Si usted le dice, y resumidamente, póngale este misol así, póngale esto así, no lo suelte así. Yo conozco ganaderías, o conocí ganaderías en Puerto Gaitán, que tenían Angus 100% Angus, no cruzados. Una ganadería cerca de Villavicencio, de un cardiólogo y una ginecóloga de la familia Hernández con Angus, de un remate que hicimos en el 2013 en el marco de Agroexpo. Y muchas más que no quisiera decir porque me escapa alguien y dice, oye, yo le he comprado tanto y no más. Entonces, a palmicultores, por ejemplo. El problema es lo que volvemos ahora. Si usted no capacita a la gente y le hace un acompañamiento, yo no me puedo traer a un tipo que trabaja en un cultivo de flores y en 15 días entregarle un hato ganadero. O se lo puedo entregar, pues le tengo que entregar herramientas, le tengo que entregar un buen teléfono por si detecta alguna cosa, lo tengo que llamar, si no me llama, le tengo que tener un teléfono a un veterinario cerquita, le tengo que tener medicina. Entonces el Angus en muchas partes ha logrado adaptarse. Lo que pasa es que de tener Angus, él me voy a la fija con el Angus. Pero si yo tengo una vacada Brahman, como ha sucedido en el Magdalena Medio, y ustedes son testigos, donde se ha llevado todo el 100% Angus, de diferentes edades, y los cuidan, y allá están, y están produciendo y están reproduciendo. Entonces todo es lo que yo decía ahora, sentido común. No puedes entregarle a una persona una raza que no ha manejado nunca y que el tipo, pues, si ve que el toro está con ganas de montar y lo suelta porque él lo ve y dice, no, es que el toro está bueno. Sí, pero el toro sí está bueno, pero se está exponiendo. Todos los días se va mermando ese reproductor. Entonces hay que saberlo contemplar por un tiempo prudente. Yo lo recomiendo si lo sabe manejar, pero si quiere ir a la fija y no tiene un equipo idóneo o no quiere someterlo a un riesgo, haga Brangus y va a la fija. Y se ha comprobado que el Brangus, por ejemplo, en tierras como Urabá, que son tierras de bajos, en cuanto al tema de podología, son animales que son mucho más resistentes que inclusive que el Brahman y que otros por la fortaleza que le da en el tema de podología. Lo que decía Sebastián, presión de Exacto. selección. Presión de selección. ¿Sí? Entonces, a ver, hay una cosa curiosa. Por ejemplo, nosotros los animales peludos nos gustan porque los preparamos mejor para exposición, pero es un animal que cuesta mucho venderlo porque la gente tiene la idea de que no se adapta. Los animales cuando llegan, o sea, antes de llevarlos es recomendable hacerles un corte de pelo y el animal ya cuando llegue y se adapta no va a producir pelo. No va a producir pelo en el proceso de adaptación.
Simplemente son exploraciones que hay que hacer. En algunas partes ha dado buenos resultados, en otras no, pero no por la raza, sino por mal manejo. Perfecto. Ricardo, comparamos mucho el Angus con algunas razas que tenemos en Colombia, las razas criollas. Me puedo quedar enumerando sin fin de razas criollas. Englobémoslas. ¿Qué opinas de las razas criollas? No, pues es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿por qué? Y ahí me das una mano en la respuesta que se me escapó ahora, de pronto atropellando las ideas mentalmente y no querer ser extenso. Carlos hizo esa pregunta. Las razas criollas son razas taurinas que se adaptaron en 500 años, pero todas son de origen taurino. Todas. Unas de Europa, otras de insulares, ¿cierto? Británicas. Creo que la mayoría son más bien de esa zona. Pues a nosotros nos conquistaron los españoles, entonces vienen de España, de Portugal, del norte de España, del sur de España, porque hay una cantidad de afinidad. Pero ojo, el blanco negro es el famoso White Cattle, que es inglés. Yo creo una copia idéntica. Pues obviamente allá por las condiciones climáticas se ven más macizos, más robustos, más llenos, más de todo, pero porque el clima lo favorece. Entonces ahí sí se da de que los animales son capaces de adaptarse a los taurinos, ¿ya? Porque vuelvo y hago la diferenciación entre el Nelore y el Brahman. El Brahman, una excelente propuesta, pero es una raza sintética. ¿Yo por qué uso una raza sintética que tiene fortaleza y tiene debilidades cuando tengo una raza pura, que es la única que no tiene, que tiene aparentemente no, la docilidad? Hay unos que hablan de los pastos y tal cosa, y con seguridad es así. Pero ahí está el ejemplo de la respuesta de las razas taurinas. Bueno, ya para ir finalizando y concluyendo, creo que es algo muy enriquecedor para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. En conclusión aquí, de parte de este ejemplo, tenemos que tener en cuenta de que debemos estar enfocados en una empresa ganadera si la queremos sacar adelante. Debemos tener actitud y aptitud, una excelente comunicación e invertir tiempo, dinero y conocimiento. Recordarles también a los seguidores que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia que tengan, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Mostragro. También los invitamos a que sigan la ganadería en redes sociales, Marcar Ganadería. Y le damos infinitas gracias a Ricardo por patrocinar este episodio, que espero que les guste mucho y nos vamos a seguir viendo más adelante. No, yo de verdad lo felicito porque estos espacios son herramientas muy importantes para los ganaderos todos, no los que llevan un año o van a empezar, no, para los que tienen mucho tiempo también a veces necesitan un poquitico airearse y oxigenarse de cosas nuevas. No estoy hablando de Angus ni de Brangus, estoy hablando de este programa. El Campo Agro, lo felicito por haberse le ocurrido este programa, que con seguridad va a coger mucha fuerza. Felicito a Carlos, a Sebastián. Creo que la gente se va a dar cuenta con el tiempo de que es importante. Hay un canal argentino que lo apreciamos en DirecTV y todo el mundo ve eso. Inclusive hay gente que no produce, digamos, algodón y lo ve, porque se cuenta que el algodón también tiene un doble propósito de alimentación bovina, etcétera. Entonces este programa tiene éxito garantizado, muchachos. Muchas gracias, muchas esperemos que gracias, así de sea. verdad. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Evas. Muchas gracias a todo el equipo y por acá nos seguiremos viendo en el próximo episodio. Estén muy pendientes, les estaremos anunciando por las redes sociales. Muchas gracias.